los cuales en algunos casos hicieron que la iglesia en efecto creciera en número, como por temporadas, pero no veíamos muchos resultados de cambios reales en la vida de las personas, nuevos nacimientos. En el año 2001 iniciamos un nuevo proyecto de crecimiento y al dictar el primer nivel, denominado Salvación en Cristo, que era un resumen fundamental del Evangelio, con tristeza y preocupación vimos que muchos de los miembros de nuestra amada congregación no sabían en qué consistía la salvación y mucho menos tenían certeza de ella. Y había muchos vacíos con respecto a la obra del Señor Jesucristo. En ese momento, el Señor entrega en nuestras manos por intermedio de una pareja de nuestra comunidad, Carlos y Nancy Bernal, el estudio cronológico de la Biblia por medio del método inductivo. Los hermanos Bernal habían tomado dicho estudio con el hermano Felipe Brown y, conocedores de nuestra preocupación, nos motivaron para hablar con el hermano Felipe para que dictara el estudio en la congregación donde éramos pastores en ese tiempo. El estudio comenzó sin nuestra participación, porque yo estaba hospitalizado por una grave enfermedad. Durante el mes de noviembre del año 2001, unas 90 personas tomaron el estudio en diferentes grupos en la noche y otros en la mañana con el hermano Felipe y Jairo Gutiérrez. El hermano Felipe estuvo dictándonos el curso en casa durante casi todo el año 2002. Debido a mi convalecencia y al tiempo limitado, solo vimos el libro de Génesis. Aún así, durante ese año y el año siguiente, 2003, el Señor estuvo enseñándonos y haciendo reales sus verdades en nuestras vidas. En el año 2004, con una profunda sed por conocerlo a Él, tomamos el estudio con los hermanos Bernal y un grupo de hermanos de nuestra congregación, y fue el momento en que nos apropiamos de esta visión. Al conocer los fundamentos claramente, poder ver el impacto contundente en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Ya con ideas más claras, en los años 2004, 2005 y parte del 2006, iniciamos un periodo de transición que comenzó al interior de la congregación con grupos pequeños de estudio, acompañado de un trabajo de púlpito todos los domingos, al igual que con los niños en la iglesia infantil. Fue un tiempo maravilloso. El ir conociendo a un Dios real nos fue llevando a desarrollar una relación personal con Él. Dios había abierto nuestros ojos por medio del estudio cronológico de las Escrituras y con el método inductivo. Fueron 2 años y medio de consolidación de la visión de Dios para nuestro ministerio. Durante esta transición, nuestro panorama se amplía y comenzamos a estudiar sobre el segundo mandamiento del que habla el Señor Jesús: amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, esa relación personal con Él nos estaba llevando a una relación con el prójimo, pero también a entender cómo es mi relación conmigo mismo. Al salir, en el año 2006, de la organización en la cual iniciamos nuestra vida cristiana, entendimos que los 13 años que allí estuvimos no fueron en vano, que eran muchas las cosas que habíamos aprendido y teníamos gratitud en nuestro corazón, pero Dios nos estaba moviendo a hacer su voluntad para hacer un tiempo nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. Ser colaboradores de Dios para que las personas conozcan a Dios, dependan de Dios y hablen de Dios. El desarrollo de este trabajo está fundamentado en los versículos 29 al 31 del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Solamente cuando conocemos al Señor y lo que Él dice en su palabra y tenemos una relación con Él, podremos conocernos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Amar a Dios, verlo como es por medio de lo que hace para conocerlo y amarlo. Amar al prójimo, ver a las personas como Él las ve para conocerlas y amarlas. Amor a mí mismo,
conocerme y aceptarme como un diseño perfecto de Dios para ser lo que Él quiere que sea. Es así como se hace visible espiritualmente Redes de Formación Cristiana el 4 de junio de 2006, como un grupo de hermanos dispuestos a trabajar para cumplir esa visión de Dios. Recuerdos en estas fotos. Seguramente algunos ya no están con nosotros, otros están en otro sitio, pero lo más importante es ver la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno y por eso estamos hoy aquí, por esa fidelidad del Señor. Voy a invitarlos que nos pongamos en pie y vamos a alabar al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno porque Él no cambia. Gloria al Señor. No cambiaría, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da. En Cristo están escondidas todas las riquezas, todos los tesoros verdaderos. Amén. Y cantábamos que necesito cada día más de Él. Esto es una realidad en nuestras vidas. Cada día. Así como todos los días necesitamos respirar el agua, lo más importante es la palabra de Dios. Que more, dice ella misma, en abundancia en nuestros corazones. Bueno, hermanos, como estamos en celebración, pues en una familia siempre hay momentos, ¿no? Cuando nacen los hijos y van creciendo y vienen otros y se van añadiendo hasta que ya es una familia mayor y ya vienen los nietos y bueno, una familia grande. Pues la familia cristiana también es así. Hay muchos momentos y los vimos en las fotos. Y el Señor en todos los momentos ha sido fiel. Pues vamos a escuchar las palabras de mi hermana Gloria Martínez, que ha sido pionera, ha estado desde el comienzo, sirviéndole como sierva del Señor. Voy a invitar a mi hermana Gloria, sierva del Señor, qué bueno verte. Gracias, mi hermano Milton. Me alegra mucho verles. Veo caritas nuevas, otras conocidas y con corazón compungido con gratitud al Señor por su obra. Y como decía el hermano Milton, la familia va creciendo. Perdón. Y aunque celebramos 20 años, digamos que fue una concepción, engendrarse antes. Permítanme leer, por favor, Salmos 139, 13 al 17. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Redes de Formación Cristiana comenzó mucho antes
de estos 20 años, amados, cuando nosotros pastoreábamos, ay, perdónenme, estoy viendo que llegan hermanos de esa época, como Iván y su familia, perdón. Y comenzó sin que nosotros siquiera nos diéramos cuenta. Entonces, pastoreábamos esa comunidad, la comunidad donde nacimos, inexpertos, cometieron muchos errores, pero el Señor empezó a darnos primero el nombre, Redes de Formación Cristiana. Así se llamaba el grupo de discipulado de esa iglesia. El Señor nos dio ese nombre de una manera sobrenatural y nos lo explicó además. Redes por las redes de pesca, porque somos pescadores de hombres, y redes porque por la fidelidad de las redes de comunicación, que así como sale el mensaje, tal cual debe llegar. Y eso fue muy emocionante empezar, pero nosotros no sabíamos todo lo que el Señor realmente estaba haciendo. Y luego entonces nos dio la visión de la que hablaba Erika y que todos sabemos, conocer a Dios para depender de Dios y hablar de Dios. Y es una frase tan corta, pero esta frase fue el resultado de meses de estudio, amados, de estudiar la Gran Comisión y el Gran Mandamiento, el primer mandamiento. Un grupo de hermanos, no fuimos solamente Francisco y yo, fue un grupo grande de hermanos, los líderes de Ujieres, los líderes de alabanza, los de la iglesia infantil. Nos reuníamos todos los sábados y los días festivos a estudiar. Estaban los guerreros, algunos ya no están ahorita, están con el Señor, pero fue un grupo grande y el Señor fue ampliando y fue mostrando, y entonces nos dimos cuenta de las necesidades de la comunidad, de cómo se necesitaba conocer la verdad. Conocíamos muchas cosas, conocíamos del perdón, de la fe, del evangelio, pero no, como que eran cosas separadas. Y oramos al Señor. Y en el año 2001, como nos contaba Erika, el Señor trajo por medio de Carlitos y Nancy Bernal, trajo al pastor Felipe Brown. Francisco estaba en la clínica enfermo. Yo creo que muchos se acuerdan. Francisco estaba en la clínica enfermo y el discipulado, pues la comunidad estaba compungida por ver a Francisco enfermo, y toda la comunidad casi tomó el estudio cronológico. Yo creo que unas 90 personas, en el día, en la noche, todo el mundo. Y eso fue como una explosión maravillosa en nuestra comunidad. Algunos de ellos están aquí, nuestros pastores Carlitos y Liliana están, y fueron de esa época. Emilce también, Milton y Luz Estela, Costrancita Guevara, de esa época. Y empezó entonces a crecer la comunidad, y empezaron a discipular, y empezaron también empezamos a implementar el estudio inductivo a las otras áreas, a parejas, y empezaron entonces el taller de parejas, el taller de temperamentos, que apoyaban el trabajo del discipulado. Y entonces empezó a crecer, como decía el hermano Milton. Y por ejemplo, Francisco evangelizó el cronológico, estudió el estudio cronológico a Carlitos, a Nancy, a Lili y a Carlitos. Ellos discipularon a Angelita, entre otros, ¿no? A Angelita y Alejandro, que hoy en día están con el grupo de jóvenes a pesar de estar lejos. Y era un equipo grande. Los coequiperos de Francisco eran muchos, era Harley, era Ernesto, era un grupo grande, amados, grande. Y entonces llegó el momento del parto, el momento de desprendernos de esa iglesia que amamos profundamente, donde habíamos nacido. Fue difícil, a todos les dijimos, pues ya ustedes pueden tomar la decisión, ustedes saben, Dios les guiará. El Señor nos guía a abrir una comunidad, nos ratificó el nombre, Redes de Formación Cristiana, y arrancamos con una visión. No teníamos nada más, amado. En la comunidad donde nacimos
había una sede, había instrumentos, había muchas cosas. Pero salimos sin nada, pero con una visión y con el deseo de servirle al Señor. Y llegamos a galerías sin saber qué iba a pasar. Y allá llegó Harley con unas cabinas prestadas. Y entonces alguien también consiguió sillas. Y comenzó también un mover maravilloso. Y los hermanos discipulaban. Entonces Giovanni, que fue otro coequipero hermoso, Giovanni evangelizó, discipuló muchísimas personas, entre ellas a Patti Rojas, que está aquí, y Patti entonces discipuló a Lida. Entonces ya era como la tercera generación. Y así fue creciendo y creciendo la iglesia. Y entonces llegaron otras herramientas, porque llegó el taller de autoridad, que tuvimos la oportunidad de darlo en varias empresas, entre ellas CLC, que aquí veo a Gregorio y a Marlene, que fueron una ayuda y estuvieron cerca todo el tiempo. Nos ayudaron en la parte legal, porque salimos como asociación, no como iglesia, porque no había, el Ministerio del Interior no estaba dando los permisos, perdón. Y llegaron entonces, a través de eso, empezamos a hacer lo que llamamos convenciones. Todo el mundo trabajaba, amados, todo el mundo. Y era tan bonito, porque no era la convención que se hace normalmente, donde se invita a un predicador especial y entonces todo gira alrededor de ese pastor invitado, sino que nosotros mismos preparábamos lo que se iba a enseñar. Un grupo, no fuimos solo Francisco y yo, fue un grupo maravilloso de hermanos comprometidos que querían estudiar. Y entonces ya empezó la red a extenderse. Íbamos a Sogamoso, aquí están mis hermanas de Sogamoso. Llegábamos allá y eran todos apeñuscados en la sala de la casa, muchos recibiendo con gozo, con alegría, con sencillez de corazón la palabra. Y llegábamos a Ibagué y era igual, los hermanos felices recibiendo la palabra. En Medellín, en Pamplona, el Señor hizo cosas maravillosas, solo Él. Y el grupo de mujeres, no, eso fue algo maravilloso. Empezamos a hacer manualidades, pero alrededor de las manualidades estudiábamos y fuimos un apoyo grande para la iglesia. Y fue así, y fue creciendo, y fue creciendo. Y ya, como sucede cuando uno tiene al bebé, ya no se acuerda de lo doloroso que fue el parto, sino que está lleno de gozo. Y estábamos llenos de gozo al ver lo que el Señor estaba haciendo. Y llegó la pandemia, y fortalecidos, llegó el momento difícil, el momento donde el Señor nos colocó donde debíamos estar, en nuestras propias casas, allí en familia, estudiando. Y llegó pues la virtualidad, gracias a Dios por la virtualidad. Y entonces los grupos de discipulado virtualmente crecieron de una manera maravillosa. Había como 15 grupos de mujeres, y de varones pues más poquitos, pero había también como unos 7 grupos de varones, y los hermanos empezaron a enseñar virtualmente. Pero también llegó la partida de Francisco, de nuestro amado pastor, mi esposo, y fue muy duro para todos, para la comunidad, para nosotros como familia. Fue muy difícil, pero había que seguir. Y hubo un periodo de transición muy difícil, muy difícil. Gracias a Dios por Gregorio, que estuvo ahí también ayudándonos en ese momento tan duro. Pero después de la prueba sale uno más fortalecido. Y yo no pude estar al comienzo, en este principio, apoyando a nuestros pastores, a Carlitos y a Lili, y a Camilo y a Olguita. Camilo y Olguita fueron discipulados por Francisco. Aparte, Olguita en Caleb, y creo que, Camilo fue discipulado por Giovanni. Nuestros pastores han sido discipulados, y fue un tiempo para ellos muy duro, y para mí también. De Carlitos y Lili siempre decíamos: ustedes tienen un ministerio, casi que desde que los conocimos, que eran novios. Imagínense cuánto tiempo ha pasado.
estuvimos en su matrimonio, en el nacimiento de sus niños. Hoy Sofía aquí. Y se va creciendo de una manera tan maravillosa. Ellos tomaron el testigo. Ellos se echaron al hombro la iglesia. Yo me fui apareciendo como, tal vez como un animalito asustado. Entraba a las reuniones virtuales cuando ya habían empezado porque no podía saludarlos. Y me salía antes porque no podía tampoco compartir. Y emocionalmente estaba mal. Pero el Señor también, poco a poco, va mostrando. Aprendí a descansar en la soberanía y en la bondad de Dios. Hay cosas que no entendemos, ¿no?, del Señor, pero hoy solo tengo gratitud. Francisco decía cosas que fueron los valores y son los valores que nos unen, como el dinero no nos puede dividir. Y se hacían retiros, hicimos retiros, se hacían convenciones, pero nunca el que no tenía iba también y compartía, y el que podía dar más daba generosamente. Nunca nos dividió el dinero ni nunca nos dividirá. Y puedo decir ahora en estos tiempos difíciles que la política tampoco nos puede dividir, porque nuestro Dios es quien gobierna nuestras vidas. Y cosas como estudien lo que se enseña en el púlpito, vaya a su casa y estúdielo, porque si no, Francisco decía, esto es lo que Dios me ha dado, pero ¿qué más les va a dar Dios a ustedes? Estudien, ¿sí? Y decía también, bueno, ¿y qué hacen aquí sentados, hermanos? Salgan, es hora de regar la semilla, de predicar. Lo decía, él lo decía. Y bueno, para mí es un gozo infinito verles, amados. Es un gozo los que veo aquí por la pantalla, mis amados hermanos, mis hijos. Solo puedo darle gracias a Dios por ello y decirles también que permanezcamos firmes y constantes, creciendo en el Señor, en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. La obra sin lugar a dudas es del Señor y no requiere sino corazones dispuestos, porque realmente es Él quien lo hace. Porque, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque cada uno de mis hermanos tiene una historia que es tu historia, Señor. Gracias por reunirnos bajo una visión sencilla, pero poderosa. Gracias, Señor. Te rogamos que siga extendiéndose la red, Señor, extendiéndose como lo has hecho, no solamente en Colombia, sino en otros países, conforme tú lo quieras, Señor. Gracias infinitas por nuestros pastores, por nuestros ancianos, que están, Señor, también en la tarea de orar y cuidar a la grey. Gracias por los líderes de los diferentes ministerios, Señor. Gracias infinitas, que podamos alegrar tu corazón, Señor, que podamos hacer esas obras que ya preparaste para nosotros, no obras nuestras para poner el visto bueno, sino lo que está en tu corazón, que podamos palpitar con tu corazón, Señor. Gracias infinitas, tú eres quien se lleva toda la gloria, todo el honor. Gracias, Señor, por ayudarnos, por soplar vida en esta amada comunidad que nació en tu corazón. Infinitas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana.
Un abrazo. Dios la siga fortaleciendo. La gloria es para el Señor, ¿verdad? Él la ha sostenido desde antes, como dijo ella, durante estos 20 y la sostendrá hasta el fin, porque Él es fiel, ¿verdad? En la obra de Dios hay muchas cosas que hacer, sembrar, regar, cosechar, pero el crecimiento. Día de celebración, día de bendición para nuestras vidas. El Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel y lo será hasta el fin porque Él lo ha prometido. Vamos a recibir su palabra, ¿verdad? Como decía Filipenses, el Señor suplirá todo y parte de ese todo es su palabra que permanece para siempre. Disponga su corazón y su mente. Los niños pueden subir, ir a su clase especial para los niños. Vayan allá, los profesores los esperan, como siempre, con amor. Han preparado para ustedes también un día de celebración. Invito al pastor Carlos. Hoy vamos a tener un poquito diferente. Vamos a tener, como es celebración, la palabra en dos tiempos. En la mitad vamos a hacer un receso. En sus puestos van a recibir un tinto. Y continuamos la segunda parte. Hoy, porque es día de celebración, usted no se va a mover de su vestico y vamos a alabar al Señor. También en medio de la predicación van a escuchar momentos de alabanza. Hacen parte de la enseñanza. Entonces, para que ponga atención tanto a la palabra como a las canciones, porque todo hace conjunto de la enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Bueno, hermanos, bienvenidos. Buenos días para todos. Dios los bendice. Los niños pueden subir al segundo piso. Allí hay unos facilitadores, hermanos, que les van a dar también alguna enseñanza. Y los puestos que queden desocupados de los niños, por favor, ocúpenlos los hermanos para que ojalá podamos entrar todos y estar en el salón de reuniones. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a pedir para que sea Él hablando a través de su palabra. Señor Dios, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por traer a los hermanos que hace mucho tiempo no veíamos, Señor. Gracias porque tu pueblo sigue siendo el mismo, Señor. Porque tu iglesia se sigue manteniendo a través del tiempo, Señor. Sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, Señor. Permanecemos unidos en tu amor, Señor. Te ruego, Señor, para que sea en esta mañana tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, para que sea tu palabra penetrando en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que haya una transformación en nuestras vidas, Señor. Te damos la honra, el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hace más de 20 años llegamos a una comunidad donde una persona muy amable nos recibió en la puerta. Primero a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y después a mí. Pero en ese tiempo no teníamos ni idea cuál era el propósito cuando llegamos a ese sitio. Nosotros habíamos estado buscando dónde congregarnos. Y en ese tiempo estudiábamos cerca de este lugar con mi esposa. Y cuando yo me reunía con un compañero a estudiar, escuchaba las alabanzas. Fue la manera en que el Señor me llamó hacia Él, por medio de las canciones. Y no canto, pero fue la manera que Él usó. Y yo escuchaba las alabanzas y decía, ¿dónde será que cantan tan bonito? Pero fue el Señor que le habló a mi esposa para llegar a este sitio. Y allí comenzamos un proceso de formación sin saber cuál era el propósito de Dios para con nosotros. Conocimos al pastor Francisco, a la hermana Gloria. Y como dijo la hermana Gloria hace un rato, Él nos casó.
formamos un hogar, tuvimos nuestros hijos. Pero lejos de ello entendíamos que el Señor nos había hecho un llamado para estar esta mañana acá, para estar frente a una comunidad que siempre nos ha amado, siempre hemos sentido ese amor y ese respaldo de nuestra comunidad. Y damos gracias a Dios por ello, porque no fuimos nosotros, no fue el pastor Francisco, fue el Señor que nos hizo el llamado. Y cuando comenzamos a compartir en esta sede, en esta iglesia, en esta comunidad, comenzamos a conocer acerca de esta enseñanza, de esta forma de estudiar las Escrituras. Fue un método y fue una enseñanza que no fue recibida en este sitio. Y por lo tanto, salimos de allí. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era ese propósito eterno para que nosotros siguiésemos aquel hombre a quien Dios puso en su corazón enseñar la Escritura de una manera diferente? Como lo dice Juan, capítulo 5, versículo 39, voy a leer Nueva Versión Internacional. Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice el Señor: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Esa fue la forma en que comenzamos a conocer a un Dios vivo, a un Dios verdadero que estaba contenido en las Escrituras. Él comenzó a enseñarnos a través de ellas quién es Él. El testimonio escrito en la palabra acerca del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y también comenzamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta dirigida a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es un versículo que muchos no sabemos, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y seguimos estudiando la Escritura, profundizando cada vez más. Y fuimos siendo enseñados, siendo redarguidos, corregidos muchas veces, para ir siendo formados hasta llegar a la estatura perfecta del Señor Jesús, que la alcanzaremos cuando abandonemos este cuerpo y estemos en su misma presencia. Pero estamos en ese proceso, estamos caminando en ese proceso de santificación. Y cuando no fuimos recibidos, o no fue recibida esta enseñanza a donde estábamos, pues en el corazón de un hombre nació Redes de Formación Cristiana. Así nació. Y cualquiera podría pensar que nació resultado de una rebeldía. Como no fue aceptada la enseñanza, pues nos vamos. Y no, esa no fue la razón. La razón es que es la respuesta, o fue la respuesta a un llamado que Dios hizo en ese momento. Un llamado que hizo Dios para levantar una comunidad formada en la verdad bíblica, que es lo que realmente nos mueve a nosotros en este trabajo que Dios ha colocado en nuestras manos. Un discipulado que se vienen haciendo desde hace varios años, gracias a Dios. Como decía la hermana Gloria, discipulados por los cuales hemos sido formados para seguir llevando el Evangelio a otros corazones, a otras personas. Y también para compartir ese amor fraternal, ese amor que aún nos mantiene unidos como comunidad. Y salimos, como salió Abraham en su momento, cuando hizo el llamado del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la Escritura:
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así salimos nosotros, por fe, por el llamado que Dios hizo. Y así fue como realmente comenzamos a recibir en esta comunidad la enseñanza del Señor. Hemos decidido en esta enseñanza contar la historia de Redes y la hemos dividido en 4 momentos que para nosotros creemos son esenciales. 4 momentos que hemos vivido durante estos 20 años. El primero, decía la hermana Gloria, fue cuando comenzamos en Galerías. Era un sitio pequeño, un sitio humilde, sencillo, pero un sitio lleno de la presencia del Señor. Allí sentimos cómo Dios iba formando en nosotros ese carácter que nos trajo hasta acá. Esa relación dada por Dios, ese paso de fe que dimos los que salimos de allí a esa otra comunidad. Y Él nos mostró que debíamos reunirnos y congregarnos en este sitio. Allí teníamos un sitio para nuestros niños. Recuerdo que teníamos allí al lado los salones donde unos facilitadores, unos jóvenes que salieron con nosotros, Dios colocó en su corazón el poder enseñar de una manera diferente la palabra a los niños. Y es algo que se ha mantenido a través de los años. Y comenzó allí en Galerías. Bueno, lo trajimos también del otro sitio. Pero allí nos reuníamos nosotros a estudiar la palabra, a recibir la enseñanza y también nuestros niños. Lo importante no era el tamaño del lugar. Lo importante no era que fuera un sitio acogedor de pronto. ¿Qué era lo importante? Que Dios estaba comenzando a edificar a una comunidad espiritualmente. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así fue como nació Redes, por una palabra de Dios, por una enseñanza que nos había dado el Señor acerca de cómo deberíamos aprender y cómo deberíamos conocerlo a Él a través de la Escritura. Y en Mateo capítulo 18, versículo 20, Mateo capítulo 18, versículo 20, dice el Señor: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios estaba allí. Él estaba en este sitio. Nos estaba formando espiritualmente a todos y cada uno de nosotros. Dios afirmaba el fundamento doctrinal de la comunidad. Una iglesia edificada sobre Cristo y sobre su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Jesucristo, nuestro Salvador. En Normandía, un sitio pequeño, un sitio muy lindo, muy bonito. Y allí comenzó esa etapa de consolidación ministerial.
y comenzó también la expansión de la visión. Estando allí, comenzamos a organizar lo que llamamos siempre las reuniones con personas que simpatizaban con nuestra visión, las cuales llamamos convenciones. Estos encuentros fortalecieron mucho la comunión entre nosotros como hermanos y con hermanos de otras ciudades, el estudio bíblico y el compromiso espiritual de muchos creyentes. Dios comenzó a conectar vidas, familias y ministerios alrededor de la enseñanza de la palabra. Era muy bonito ver cómo llegaban hermanos de otras regiones. Incluso los hospedábamos en nuestras casas. Fue algo que siempre se hizo. Llegaban los hermanos y nosotros éramos edificados cuando albergábamos a estos hermanos de otras ciudades en nuestros hogares. Compartíamos, nos edificábamos mucho. El convivir con hermanos de otros sitios con la misma visión fue algo hermoso. Y fue algo que fortaleció precisamente esa unidad como iglesia, como comunidad, esa unidad en la misma visión. Y eso mismo ocurrió en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 12, versículo 24. Hechos capítulo 12, versículo 24. Dice el apóstol. Bueno, Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso era lo que venía pasando en ese momento. Estas convenciones permitieron que la iglesia, que la palabra más bien, se fuese multiplicando, porque aquellos hermanos que venían y eran enseñados por Dios a través de nuestras convenciones, replicaban esa misma enseñanza en sus ciudades. Y se recibieron muchos testimonios de hermanos que iban creciendo en el estudio de la palabra allá en sus sitios. De hecho, nacieron iglesias, nacieron comunidades como Ibagué, creo que también en Pamplona, ¿cierto, hermana Gloria? Pamplona, nacieron comunidades. Luego la visión se estaba extendiendo. Estas convenciones permitieron que muchos entendieran que el llamado de la iglesia no era solamente congregarse, sino formar discípulos conforme al carácter de Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesús nos llama a eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue también una etapa donde Dios enseñó que las redes espirituales no se construyen alrededor de emociones humanas, sino alrededor de la verdad y la comunión con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. A eso nos llamaba el Señor. Ese mismo llamamiento que recibimos de parte del Señor. Y eso fue lo que vinimos y lo que hemos venido haciendo en nuestra comunidad.
a Cristo solo. Compartir el refrigerio que en este momento están recibiendo, hermanos, pero vamos también a ver unos saludos de unos hermanos que están fuera, que están lejos y que decidieron enviar un video de saludo a cada uno de nosotros. Entonces, mientras compartimos el refrigerio, vamos a ver estos saludos. Hola mis amados hermanos, los saludamos desde Carolina del Norte. Hace 20 años, el pastor Francisco y la hermanita Gloria nos invitaron a ser parte de un sueño, crear una iglesia local. Pero no una iglesia simple, una iglesia que llega. Hola mis amados hermanos, los saludamos desde Carolina del Norte. Hace 20 años, el pastor Francisco y la hermanita Gloria nos invitaron a ser parte de un sueño, crear una iglesia local. Pero no una iglesia simple, una iglesia que llegara a todos los lugares del mundo para poder dar a conocer la palabra de Dios. Hoy 20 años después, esa semilla sigue dando fruto. Nosotros somos testimonio de esa semilla que se sembró en ese entonces. Y desde acá, desde los Estados Unidos, estamos dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer a Dios para que las personas dependan de Dios y hablen de Dios. Para los que no nos conocen, somos Germán y Lucelena y damos gracias a Dios por estos 20 años. Damos gracias a Dios por nuestros pastores y pedimos que sigamos creciendo y siendo una hermosa familia. Pastor Carlos, Pastor Camilo y sus familias y a todos los integrantes de Redes de Formación Cristiana. Los extrañamos, los amamos con todo el corazón y esperamos poderlos ver pronto. Un abrazo. Desde Pamplona le enviamos un fraternal y caluroso saludo a la Iglesia Redes de Formación Cristiana en su 20º aniversario y nos sentimos muy complacidos porque vemos cómo la palabra de Dios se multiplica. Un saludo muy especial para el pastor Carlos Jaramillo, para su familia, para el grupo de colaboradores y para la iglesia en general. La conocimos hace 10 años y a través de ella también nos hemos edificado. Qué alegría compartir con ustedes, queridos hermanos. Nuestra congregación se goza al saber que somos parte del reino del Señor, que la palabra se extiende por muchas partes. Damos gracias por que hemos tenido ese gran privilegio como hermanos de conocernos y compartir algunas experiencias con ustedes. La misión y la visión que ustedes han venido desarrollando se parece mucho a la que el Señor ha puesto en nuestras manos. Desde Pamplona, como dice mi esposo, nos gozamos al saber que Dios sigue respaldando su obra allí en Bogotá. Un abrazo fraternal, bendiciones. Bien, vamos a saludar también a los hermanos que están en la virtualidad. Mi hermano Milton. ¿Tú? Dale. Bueno, pues lo decía nuestra hermana Gloria que la pandemia pues trajo muchas cosas, pero entre ellas trajo una bendición y es la virtualidad. Esto ha sido una maravillosa herramienta que nos ha permitido estar cerca de aquellos hermanos que pues por alguna razón no pueden estar aquí presencialmente. Entonces vamos a saludar a nuestros hermanos que nos dejaron algunos saludos desde la virtualidad. Nuestra hermana María Rusmini, bendiciones hermana. Ella nos dice: buenos días hermanos, amados, me gozo en el Señor
Todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra por sostener durante todos estos años a esta comunidad para que enseñe su palabra. Amén. También está Angélica Rosiva Ponte, que nos dice buen día para ti. Nuestra hermana Nubia, bendiciones, también te saludamos, ella nos saluda. Marleni González Solana, ella dice muchas felicidades, Dios los bendiga. Amén, hermana, bendiciones para ti. Nuestra hermana Dori Esperanza nos saluda también, dice buenos días hermanos. Hermana Gloria Forero dice buenos días, amada familia de Dios, Dios me los bendiga. Disculpa por no estar presente. Bueno, hermana, pues te extrañamos mucho, pero un abrazo y un saludo desde aquí, o más bien a la virtualidad. Nos saluda nuestro hermano Galo con Nadime. Él nos dice, hoy nos detenemos a mirar hacia atrás y nuestro corazón se llena de un profundo agradecimiento a Dios. Recuerdo ese primer día que nos reunimos en galerías. 20 años no son solo una cifra, son 20 años de felicidad de Dios, de oraciones contestadas, de vidas transformadas y de abrazos en los momentos más difíciles para cada uno de nosotros que forma parte de esta hermosa familia. Gracias por cada servicio silencioso, por cada oración, por abrir las puertas de su corazón y hacer de esta iglesia, es que está por partes, perdón, un nuevo reto. Que el Señor nos siga usando para seguir construyendo un legado de fe para las próximas generaciones. Muchas gracias, hermanito Galo y Nadime allí. Gracias por esas hermosas palabras. Patricia Betancourt, un abrazo para ti también. Ella nos deja un saludo y nos dice, damos gracias a Dios por su amor y cuidado para con nosotros como comunidad de redes de formación cristiana. Aquí desde la distancia, pero unidos en su amor y su verdad. Gracias, hermana Patricia, un abrazo para ti. Nos dice... este nombre no sé quién será, pero dice buenos días, damos gracias a Dios por su amor para con nosotros, por estos 20 años caminando en su palabra y dando fruto. Bendiciones también para ti, no sé que este nombre, no sé quién es, pero un abrazo y gracias por tu saludo. Aquí también creo que es Carolina, nos dice gracias a Dios por su preciosa iglesia. Y una vez más, Dori nos dice, saludos a todos los hermanos y a todos los que a través de estas redes han llegado a su camino. Muy buenos días. Perdón, tardes ya. Esta mañana fue volando. Gracias al Señor. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo se han sentido? ¿Quieren más tintico, aromática, agua? Siéntanse en toda la libertad de levantar la mano, que allá al puesto se la llevamos, porque queremos atenderlos muy bien. Empanada, no creo que podamos repetir empanada, pero venimos ahorita con la cena. Viene la cena. Me han dado el honor. No puedo evitar la emoción de saludar, y creo que a todos los que he tenido la oportunidad de saludar, que hace... Le pido me disculpe, de verdad damos gracias al Señor y allí en primer plano a nuestro pastor Gregorio, su esposa. Gracias, mi pastor, por acompañarnos hoy. De verdad que gracias porque ha sido parte de este camino, por estar allí. Muchas gracias. Está al lado Lady, detrás veo a alguien muy conocido y una gran persona
que nos acompañó por muchos años. Harley, tu familia. Gracias, Harley, por estar aquí con nosotros. Yo quiero que cada vez que nombre a alguien nos aplaudamos, porque es un grande honor que estemos aquí. Gracias, Harley, por venir. No sé si está ya sentadita, pero la saludé. Merceditas Castellanos, Mechitas. Mechitas. Lo decimos con cariño, ¿no? Nuestra Merceditas, Mechitas Castellanos, gracias por venir. En el salón auxiliar también, no sé, me escapan muchos, pero allí a cada uno, los nombro a los que hoy nos visitan en estos 20 años. Atrás tenemos a una familia maravillosa con la que crecí desde jóvenes. De verdad que sí, estamos jóvenes todavía, pero es que ya han pasado más de 20 años y de verdad que es inevitable no emocionarse. Anama, Iván, gracias. Iván y Ana María, gracias. Gracias por estar aquí. Mi amada Belisa, mi bella Belisa, gracias. Gracias también por acompañarnos. Beli también ha sido un instrumento maravilloso para nosotros en el grupo de mujeres. Nos acompañó bastante tiempo el Ministerio de Mujeres. Gracias. Y bueno, me quedo corta en los saludos, como digo, porque hay muchas personas. La hermana Leida, la mamita de... Y me quedo corta. Yo sé que me escapan muchos porque es que veo muchas caras. Viviana, mi Vivi, gracias. También nos acompañó por largo tiempo en la iglesia infantil, pero ya hace varios domingos nos viene acompañando y nos ha retomado acá. Emocionalmente hablando, agradable para nosotros. Llegó la pandemia, llegó el momento de encerrarnos. Llegó el momento en que comenzamos a enfrentar una prueba que cuando inició la pandemia no nos imaginábamos que iba a ser tan dolorosa. Aún así, nuestra iglesia siguió creciendo espiritualmente. Aún así, Dios permitió que por los medios tecnológicos nos siguiéramos reuniendo y se siguió llevando el mensaje del Evangelio. Aunque los templos físicos cerraron, la iglesia permaneció viva. Porque la verdadera iglesia no son las paredes, no son estos sitios. La verdadera iglesia somos cada uno de nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso fue lo que vivimos en ese momento. A pesar de no podernos congregar, aún así el Señor nos permitió tener la libertad de seguir llevando el Evangelio a través de los medios virtuales. Pero luego viene, dentro de esta coyuntura que estamos viviendo, viene un golpe profundamente doloroso. Y es la partida de Pastor Francisco. Humanamente pensábamos que ya Redes terminaba allí. Humanamente pensamos que no nos podríamos levantar de este golpe tan fuerte que tuvimos que afrontar. Pensamos que venía la desaparición de nuestra comunidad. Vivimos momentos de mucha tristeza, mucho dolor, mucha incertidumbre. No sabíamos qué hacer. Muchos de nosotros no sabíamos qué hacer. Estábamos totalmente desorientados. No fue fácil reponernos a ese dolor tan intenso. Personalmente, el pastor Francisco fue como un padre para mí. Fue un hombre que estuvo muy pendiente de mi familia, de la vida de mi familia, de mi propia vida. Y no fue fácil levantarnos de ese momento tan doloroso. Sin embargo, una vez más, Dios nos muestra que Él es la cabeza de la iglesia. Solo Él. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. El Señor sostuvo a Redes en medio del dolor y permitió que la iglesia renaciera espiritualmente. En Isaías capítulo 61, versículo 3, dice la palabra. Isaías capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y también en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura: Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En medio de la prueba, aprendimos que la obra pertenece a Dios. No pertenecía a ningún hombre. Por más que amáramos al pastor Francisco, la obra no era de él. La obra era del Señor. Cristo permaneció siendo el fundamento. Él fue nuestro pastor en esos momentos de incertidumbre, de duda, de tristeza, de dolor. Él fue quien sustentó a Redes de Formación Cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice el Señor Jesús, después de la revelación que el Padre le dio a Pedro: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte
no prevalecerán contra ella. Esta palabra, este fundamento, fue la revelación que Dios le dio a Pedro de quién era el Señor Jesús. No es Pedro la piedra sobre la que se sustenta la iglesia, es la revelación que el Padre le dio a Pedro. Y es una palabra eterna y no podía ser de otra manera, porque esa palabra es la que sostiene la iglesia de Cristo, que también es eterna. Así continuamos. Y así el Señor permitió que Redes no quedara en las cenizas, que Redes no quedara sumergida en el dolor y en la tristeza. Nuestra comunidad. El Señor levanta nuevos líderes, nuevos pastores, que asumimos con temor de Dios el testimonio y la responsabilidad espiritual de la congregación. El Espíritu Santo nos guía a reorganizarnos, entendiendo que era necesario sanar heridas, que era necesario restaurar relaciones y que era necesario continuar con el propósito que Dios había trazado desde el principio. Nuevamente volvimos a reunirnos. Y aunque los números no nos permitían pensar en reunirnos en un sitio, Dios dio la provisión. Y así como en un principio Dios le dijo a Abraham, vete a esta tierra, cuando después que nació Redes, Dios le habla al pastor Francisco y le dice, sal de aquí. Asimismo también Dios nos dijo a nosotros, por fe van a congregarse nuevamente. No fue una decisión fácil. Estábamos en un proceso de restauración. Pero el Señor permitió que nos volviéramos a reunir. Y llegamos a la sede de Normandía, ahí cerca donde estábamos antes. Y nuevamente nos comenzamos a reunir, a sustentar, a fortalecer nuestra comunidad guiados por el Espíritu Santo. Allí nuevamente nos reunimos presencialmente. Allí comenzamos a trabajar en las labores que debíamos hacer en el ministerio. Pero también permanecimos con las transmisiones virtuales. Fue algo que el Señor dejó después de la pandemia. No todo fue malo. Y hoy día seguimos reuniéndonos, congregándonos en este sitio, pero también transmitiendo las enseñanzas que el Señor pone en el corazón de los predicadores. Dios permitió celebrar nuevamente matrimonios. Tuvimos 2 matrimonios el año pasado. Tuvimos una jornada de bautismos fuera de Bogotá. También hicimos un campamento con los jóvenes, mostrando que la vida espiritual de la comunidad volvía a florecer. Ese es Dios. Solo Él, solo Dios podía hacer que nuestra iglesia reviviera de nuevo, que nuestra comunidad surgiera de nuevo. Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 19. Dice la Escritura: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso fue lo que hizo el Señor con nuestra comunidad. Él estaba presente. Él era el único capaz de formar un río en un desierto. Él era el único capaz de que nosotros pudiésemos nuevamente entender que la vida espiritual de Redes florecería. Fue una transición muy difícil. Hubo muchas heridas. Hermanos que se fueron de nuestra comunidad heridos.
Hermanos a quienes hoy pedimos perdón por haberlos herido. Hermanos a quienes invitamos para que haya una nueva restauración en amor alrededor del Señor. Salmo 126, versículo 5. Libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 5. Dice la Escritura: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto es lo que estamos viendo hoy, con todos ustedes aquí reunidos. Como el Señor ha permitido que hoy podamos estar, toda esta cantidad de gente, todos estos hermanos que nos han acompañado con su amor durante todo este proceso. Esto nos recuerda que cuando una obra nace en Dios, Él mismo la sostiene. Él la corrige, Él la restaura y la hace crecer conforme a su voluntad. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y cuando miramos atrás, entendemos que cada etapa tuvo un propósito en Él. Las primeras reuniones, las enseñanzas bíblicas, las pruebas, las pérdidas, la restauración fueron parte del proceso de Dios para formar una comunidad cimentada en Cristo. Hoy permanecemos no por la capacidad humana, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por la misericordia y la fidelidad del Señor. En 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice la Escritura: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y no significa que el Señor no nos va a seguir respaldando. Solo que hasta aquí, cuando miramos atrás, podemos ver cómo Él nos ha ayudado. Cómo Redes ha permanecido porque así Dios lo ha querido. Porque Dios ha respaldado la visión que nació hace 20 años. Ahora la pregunta es, ¿y qué sigue en adelante? En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y así como su fidelidad nos sostuvo en cada etapa, confiamos en que su Espíritu Santo continuará guiando nuestros pasos, perfeccionando su obra entre nosotros y conduciéndonos fielmente hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que el Señor levante nuevos líderes, para que el Señor en nuestra comunidad levante nuevos pastores. Nosotros vamos a pasar, esa es la ley de la vida. Pero Dios ya está levantando esos líderes que tomarán el testimonio que dejaremos nosotros en algún momento. Estos jóvenes que hoy se están formando, que mañana serán los que lideren nuestra comunidad, son los que van a seguir caminando conforme a esa visión que Dios puso hace 20 años en el corazón de un hombre.
Una visión que permanecerá hasta que el Señor así lo decida. Mientras tanto, debemos seguir siendo formados con sus principios que están soportados en su palabra. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice la Escritura, carta a los Romanos capítulo 11, versículo 36, dice el Señor, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es la historia de Redes. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón que compartamos en esta mañana a todos ustedes, amados hermanos. Debemos seguir en oración. Debemos seguir estudiando la palabra. Todo lo que el Señor nos enseña a nosotros debemos confirmarlo en nuestros hogares. Con esa relación íntima por medio de la oración. Con preguntarle a la Escritura las dudas que tengamos, Él nos las va a responder, la palabra nos las va a responder. Y eso es lo que nosotros siempre debemos hacer. Y nuevamente el llamado y la invitación, amados hermanos de Redes, luego de estos 20 años, es que sigamos estudiando la Escritura, que sigamos escudriñando la palabra, que sigamos siendo sensibles a la voz de Dios para ir a llevar el Evangelio a otros lugares. Nuestra tarea no ha terminado. Nuestra tarea ha recomenzado. Y estamos en ese proceso de seguir formándonos para seguir llevando el Evangelio a otras partes. ¿Cómo se hacía antes? Todos los que estamos aquí estamos llamados a proclamar el Evangelio. Todos los que estamos aquí estamos llamados a llevar esta palabra de esperanza y de paz al corazón de aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios. Pero solo lo podemos hacer si realmente somos sensibles a su voz. Como sensible fue el pastor Francisco a la voz del Señor. Una revelación que hoy nos tiene aquí todavía. No por el pastor, sino por Dios. Esa misma revelación que dará a cada uno de nosotros el Señor para que su palabra permanezca durante muchos años más en esta comunidad. Pero una palabra que permanece eternamente en su iglesia. No se van a ir, después tendremos la otra cena, el almuerzo. Están todos cordialmente invitados. Entonces, por favor, no se vayan a ir. Mateo 26. Mateo 26, desde el versículo 26, dice así. Mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen, cómanlo, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa de vino, la bendijo y también la dio a sus discípulos. Beban esto, porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas. Recuerden, no volveré a beber de este vino hasta que el día en que beba con ustedes de nuevo el vino en el reino de mi Padre. En el día de la cena del Señor habían 12 hombres. ¿Ustedes se acuerdan los oficios de esos hombres? Pescador, recaudador de impuestos. Había un celote que era como una especie de guerrillero en esa época. Y habían otros que la Biblia no nos muestra qué hacían.
pero eran hombres de diferentes clases sociales, eran hombres completamente diferentes, todos reunidos en una mesa, todos compartiendo el mismo pan. Hoy estamos aquí, pues no los podemos contar, pero todos tenemos diferentes oficios, diferentes pensamientos. Y ahorita que algo me traía el Señor, y es que donde ustedes ven bombas, ahí dice aviso de evacuación. Entonces, para no dañar la pared, las pegamos ahí, las bombitas. Entonces, hay un lugar al que debemos evacuar en caso de emergencia, ¿no? Y el Señor me traía a la mente cuál es nuestro lugar de evacuación. ¿Cuál es el lugar al que debemos correr donde hay peligro? ¿Cuántas direcciones? Una sola. Hoy nos une Cristo y celebramos la unidad que como iglesia tenemos en Cristo por el Espíritu Santo. Sin importar nuestra condición, nuestro estrato, nuestro pensamiento. No nos une una ideología, no nos une una ideología, nos une una verdad, un Señor, una fe. Y por eso vamos a tomar el pan, recordando que somos uno en Cristo. Y antes de tomarlo, me gustaría que miraran a quien está al lado, que mirara los rostros de las personas que hay alrededor, porque no sabemos si los vamos a volver a ver. Solo el Señor sabe cuándo es el tiempo de nuestra partida. Yo puedo creer que tengo 40 y que estoy en el punto, que estoy en plena juventud, pero si el Señor me quiere llevar, ¿qué pasa? Él nos lleva. Entonces, cualquier cosa que ocurra, tenemos un punto de encuentro que siempre no cambia. El Señor Jesús nos invitó a la mesa. Desde este día, el último día que Él estuvo en la tierra, dijo: siéntense y voy a compartir con ustedes el pan. Y con eso nos invita a todas las naciones a tener un solo punto de encuentro, que es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Y de Él nos vamos a alimentar hoy. Vamos a reconocer esa unidad que como cuerpo de Cristo tenemos por su Espíritu Santo. Padre, gracias por tu cuerpo que fue partido para dar origen a varios miembros que son uno solo. Hoy tomamos el pan reconociendo tu sacrificio y reconociendo que tu verdad es la que nos sostiene. Tomemos el pan. Amado Jesús, gracias porque aunque hay varios tipos de sangre, tú dijiste que creaste de una sangre a los hombres y con tu sangre tú nos quieres unir a todos quienes ponemos en ti nuestra confianza y nuestra fe. Y hoy como iglesia reconocemos que por tu sangre todos hemos sido perdonados porque todos necesitamos de tu gracia. Gracias por la unidad que nos das a través de tu sangre, de tu vida, de tu muerte. Y hoy tomamos esta copa reconociendo en ti la unidad. A ti te damos la gloria y la honra. Y tomamos este vino esperando tu regreso y tu reino.
Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Gracias, Padre, por sostenernos. Gracias por darnos un único punto de encuentro que eres tú. Gracias por unirnos en ti, Señor. Y te entregamos lo que queda de tiempo, Señor, de celebración. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer la oración de ofrenda. En el pacto anterior, el Señor nos invitaba a su pueblo a la ofrenda con sacrificio de animales, y en el Salmo 53 dice que la ofrenda para Él es realmente un corazón constrito y humillado, ¿no? Y le preguntaba yo al Señor, bueno, ¿cuál es la ofrenda, aparte de lo económico, que nos dice el Señor? Y pues el Señor es muy claro en su palabra. Voy a leer unos versículos. Teniendo en cuenta Hebreos 12:28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí nos dice el Señor que hemos recibido un reino inconmovible y que tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Y nos sigue aclarando, nos dice en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Aquí el Señor ya nos invita a que nuestro cuerpo sea ese sacrificio vivo, dice el Señor, y vuelve y repite: agradable a Dios. Marcos 28, 19, 20, pues nos deja una gran tarea, que es: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues vamos a orar con estos versículos, y como dice el Señor, sirviéndole a Él con gratitud. Entonces vamos a agradecerle al Señor por estos primeros 20 años que nos ha dado, donde el Señor nos ha enseñado a amarlo, donde nos ha llevado en un camino de santificación.
y donde nos ha dejado una tarea para los siguientes años que Él nos tenga. Entonces dice que es hacer discípulos, llevar su palabra, como con nuestro testimonio. Esa es la mejor ofrenda, dice. Es la ofrenda, no es la mejor, es la ofrenda que Dios nos dice que debemos llevar. Entonces, Papito Dios, muchas gracias, Señor, por estos hermosos 20 años que tú nos has dado, Señor, con esta comunidad de RFC, Señor amado. Gracias, Papito, por incluirnos en tu reino, Señor. Gracias por santificarnos, por ser nuestros cuerpos templo del Espíritu Santo. Señor, ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, nuestro Dios. Señor, te pedimos, Señor, Papito Dios, que el tiempo que tú nos tienes en esta tierra, Señor, seamos fieles a ti, mi Señor amado, amándote, adorándote, Señor. Tú nos has mostrado durante estos 20 años tu fidelidad, Señor, con cada familia, Señor, con cada una de las personas que hemos estado en esta comunidad, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque todos hemos recibido mucho amor, Señor. Gracias, Papito Dios, porque ver las caras, Señor amado, de personas tan maravillosas, Señor, que te aman, Señor, que muestran al Dios que aman, Señor. Gracias, Papito Dios. Mi Señor, gracias por el tiempo que nos vas a regalar como comunidad. Y, Señor, síguenos usando, Señor amado, para llevar tu gran comisión, Señor. Úsanos, Señor amado, grandemente. Ese es nuestro clamor, Señor. Úsanos, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Y mis amados, aquí está un sobrecito. ¿Quién necesita un sobre para la ofrenda? Listo, gracias. Ya vienen, hermanos, alzan la manito, por favor, para que Carlito les pase el sobre. Gracias. Gloria al Señor. Seguimos de fiesta, ¿verdad? De celebración por estos 20 años que Dios ha sido fiel y nos ha sostenido, y por el tiempo que resta, ¿verdad? Que no sabemos, el futuro está en las manos de Dios, pero confiamos en su providencia, ¿verdad? Vamos ahora a tener unos anuncios. Quería dar uno primero, y es que al finalizar el almuerzo, apenas usted termine, va a estar en su puesto, allí le van a dar, igual que el refrigerio, su almuerzo. Entonces, tranquilo. Al final los invitamos al segundo piso. En la parte posterior hay un salón lleno de fotos de momentos también que el Señor ha permitido que pasemos en comunidad. Entonces me dijeron al final que si alguno está interesado en una foto, la podía tomar, pero solo hasta que todos las hayan visto y al terminar. Creo que es así, si no me corrigen. Creo que las pueden tomar, lo que no sé si es gratis o no, pero creo que sí. Entonces, los hermanos que quieran tener un recuerdo, lo pueden llevar, pero solo al final, ya cuando nos vayamos a ir, porque que todos los hermanos las puedan ver y apreciar. Voy a invitar a Erika, que nos tiene unos anuncios de los servicios que tenemos comúnmente. Hermana Erika. Mi hermano Milton, por favor, acompáñeme en estos anuncios. Bueno, mis hermanos, el hermano Milton pues ya les explicó. Por favor, tenga un tris de paciencia, ya le van a pasar su platico al puesto. Ténganos un poquito de paciencia, por favor, ya estamos terminando. Mi hermana Vicky, su merced tiene unas palabras. Permítanos, por favor. Sí, mientras da la vuelta la hermana Vicky, la escuchamos. Le recordamos que estamos haciendo nuestro tiempo de oración todos los días a las 9 de la noche, tiempo de oración por la paz de Colombia. Le invitamos a que cordialmente se una a este espacio todos los días 9 de la noche de manera virtual.
También tenemos nuestro espacio de oración los días viernes de manera presencial, 8:30 de la mañana, aquí en la congregación, y los días sábados, 8 de la mañana, de manera virtual, oración también congregacional. En verdad, hermanos, que son tiempos donde no podemos desmayar en la oración, y el Señor nos lo demanda, que debemos orar constantemente, permanentemente. También invitarles a que, como decía el hermano, visiten la galería, está en el segundo piso al fondo, de paso, para quienes no conocen la sede también la conozcan. Aprovecho también para saludar a mi hermana Nora Beltrán. Hoy también nos honra con su presencia. Perdóname ahorita, Norita, no quería pasar la fecha, el momento para mencionarte también. Norita ella ahora está en la virtualidad, pero es la fiscal de la iglesia, pero también una hermana que ha estado muy presente en diferentes áreas de la congregación, con su testimonio y su lealtad también al Señor. Entonces a nuestra hermana Norita, que también viene del Rosal y nos acompaña hoy, a los hermanos que están aquí de Sogamoso, a las hermanas que están allá en Pamplona, que nos enviaron este saludo muy especial. Gracias. Luz Elena, Germán, gracias por ese saludo. Angelita, Alejo, que están allá también en Estados Unidos, un grande abrazo. Rodrigo, Sarita, Ligia y Teresita. Y seguiré, creo que me quedo muy corta en esa lista de los que están fuera del país. A todos ellos les extendemos un grande abrazo y un saludo muy cordial. Y no porque sea más ni menos, pero para el final. Ya a mi hermanita Luzmila también la había saludado, ya la había mencionado. Y a ti, mi hermana Gloria, gracias. Gracias por estar acá con Lina. De verdad que es muy grato para nosotros siempre tenerles. Les tenemos en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Y a los que hoy nos visitan por primera vez a la iglesia, sean cordialmente bienvenidos. Somos una iglesia pequeña en número, en sede, pero de un corazón enorme, con brazos abiertos, con un amor que solo el Señor nos ha dado para abrazarles y acompañarles. Si usted quiere un discipulado, aquí con mi hermano Milton, puede inscribirse para mirar en qué espacio puede tomar ese discipulado, reunión, lo que necesite, mi hermano, consejería, oración. También los pastores o el grupo de comunicaciones estaremos atentos a recepcionar estas peticiones. Mi hermana Vicky. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Tardes. Estoy aquí acompañada porque ustedes me producen miedo. Con mi sobrinita y mi hijita. Y primero que todo, quiero darle muchas, pero muchas gracias al Señor. Y toda la honra, toda la gloria sea para el Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer, según su voluntad. El proyecto que llevamos a cabo en estos últimos días no fue invento, sino que el Señor lo puso en mi corazón. Y veníamos orando y los pastores me apoyaron. Ellos, dije, les pareció buena la idea y con satisfacción puedo decir que nos fue muy bien, excelente, no muy bien, excelente. Gracias, muchas gracias por su colaboración. Realmente vimos su apoyo, vimos cómo los hermanos nos trajeron cosas y todo, casi todo se vendió. Ya lo que queda es muy poquito. Seguiremos adelante con esta idea y queremos en diciembre nuevamente hacer otra venta de garaje. Vamos a evaluarlo, vamos a estudiar lo que pasó, las cosas que no salieron bien, las vamos a corregir y creemos
que todavía hay cosas por llegar. Algunos hermanos me prometieron algunas cosas y yo los tengo acá y no han traído. Entonces, yo no les voy a pedir, pero voy a orar para que el Señor los conmueva y me traiga. Pero no es para mí, acuérdense, es para la obra del Señor. Nada es para mí ni para los pastores. Ellos están dispuestos, los pastores, a recibir para luego hacer nuevamente la venta. Damaritas quiere decir algo. Felicito a Damaritas, que fue una persona muy importante en nuestra venta. Ella proclamó en la calle sin darle pena, porque a mí sí me da pena ir a gritar por allá, sigan, aquí hay. Eso nos admiró a todos y no se cansó. Toda la jornada solo tomaba agua y lo hizo muy bien. Mucha gente de afuera entró y compró. Y esa gente nos preguntó ahí mismo, ¿cuándo vuelven a vender? ¿Cuándo? Pero ellos están pendientes para comprar. También felicito a las hermanas que nos colaboraron, un grupo de hermanas muy lindas, la familia Zamora, la hermana Lida, la hermana Amanda Zamora, y muchas hermanas vinieron aquí a colaborarnos y fue de bendición, de mucha bendición para nuestras vidas. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Agradezco a Dios porque Dios coloca el querer como el hacer. Y también la invitación para que el próximo su merced venga. Que como decía la pastora, que no nos divida ni el dinero ni el compromiso por llevar. Que vengan y donen tiempo, ¿cierto? Que vengan y animen a las personas. Que vengan y el compromiso no es que la persona tenga dinero o no tenga dinero, es que nos conozcan. ¿Qué es lo importante? Hacer amistades. Le dije a una persona, venga y nos acompaña. No tengo plata. No importa, venga, acompáñenos, y le invito a un tinto y conoce a las personas que están adentro. Se demora un minutico. ¿Y qué pasó? Le interesó un artículo. ¿Y qué pasó? Lo compró rapidito. Lo importante es venir con el corazón dispuesto. ¿Qué es lo importante? Que venga, que se anime, que se relacione, que traiga gente, que nos colabore en servir el tinto, que nos colabore en llamar la gente, que nos colabore en realizar acá la venta. Entonces, hermanos, ustedes son parte de nuestra congregación. Ustedes son muy valiosos y me hicieron falta. Entonces, por favor, la próxima, que no tengo dinero, no importa. Que no tengo que traigo aquí, no importa. Las manos vacías y el corazón lleno, porque usted me hizo falta. Entonces ya sabe, la próxima cuento con su participación. ¿Sí? Gracias a todos por su servicio. No sé si alguno recuerda la historia que leímos para hacer la invitación, que se llamaba La sopa de piedra. Y pues fue gracias a la colaboración de todos. Creo que lo más importante ese día fue poder conocer a nuestros vecinos, los jóvenes que viven acá a 2 casas, y que supieran cuál era la razón que nos reunía todos los domingos aquí. Y también que las personas que pasaban supieran que conocemos de Dios, que estamos interesados en seguir su palabra, a su Hijo Cristo, y seguir sus pasos. Entonces, este es un motivo más para seguir donando y seguir acompañándonos. Solo contarles rápidamente las cifras, fue un poco más del 60% lo que se vendió ese día, pero aún tenemos cosas, entonces anímense a pasar después de ver las fotos a las cosas que hayan. Si saben de alguien que quiera venir, de pronto alguien que no conoce del Señor, un amigo, pues invítelo y dígale que pase, que mire las cosas, y de pronto también a través de eso puede conocer del amor de Dios. Gracias, hermanas y hermanos.
Bueno, y llegó la lechona. Y también con la lechona, ¿qué hay? Estamos de fiesta. ¿Qué viene también? Postre, la torta. Entonces, por favor, también espere la tortica que también se va a ofrecer. Entonces, mis hermanos, quedamos despedidos. Gracias al Señor por este espacio, por todo lo que hace, y gracias por cada persona que hoy nos acompaña. En verdad que, por favor, al final no dejemos de saludarnos, de vernos, y más fotos que son las que quedan para el recuerdo. Quiero hacer una oración para terminar. Veo rostros alegres. Espero que corazones también gozosos, porque dice que al tomar la palabra de Dios, así dice Jeremías, que cuando comí tus palabras fue alegría y gozo en el corazón. Y hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón de su fidelidad. Él es fiel con nosotros. Vamos a orar y despedimos la transmisión. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y es alimento para nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, la mía, de nuestras familias, Señor, de nuestros vecinos, Señor. Que todo lo que has puesto en nuestras manos hacer sea, Señor, dirigido por ti, oh Dios, para traerlos a ti, Jesús, nuestro Salvador bendito, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han venido de otros lugares hoy, Señor. Que tu palabra, que tu voz les acompañe, Señor, les dé seguridad y paz, alegría y gozo, Señor, permanente. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos despedimos entonces de la transmisión. Un saludo y un abrazo para todos los que están allá en la virtualidad. Bendiciones. Gracias. A los hermanos que tenemos a nuestros